Determinados tipos de pacientes requieren determinadas características en este primer nivel de actuación. Vamos con los niños y con las niñas. Es bastante importante tener en cuenta esa perspectiva integral que hemos dicho durante el curso y que vamos a seguir repitiendo. Mirar a la persona como un individuo que está formado por distintas áreas, el área educativa, el área emocional, el área social, viendo cómo el área familiar también, viendo cómo todas ellas se integran y están alrededor del paciente. En cada una de ellas puede haber más o menos dificultades, pero sí que es verdad que están interrelacionadas. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente tenemos que saber cómo estamos atendiendo y por qué área empezamos y cuál es el área que puede repercutir positivamente en los demás. Entonces, ver al niño desde una perspectiva integral te da muchísima información para que si efectivamente tienes delante una patología reconocida, un diagnóstico reconocido, como por ejemplo puede ser el TDAH o una fobia, hagas hincapié en que efectivamente eso es importante y el diagnóstico te va a dar mucha información, pero sí que es verdad que mirar el individuo por determinadas áreas te va a ver dónde están esas dificultades y cómo vas a trabajar cada una de ellas. Hay una cosa básica en los niños y es que cuando tienen una patología normalmente esta está repercutiendo sobre un área muy importante para ellos, que es el área educativa. Por eso nosotros en APEC hacemos el tratamiento psicoeducativo, es decir, vemos cómo hay unas áreas a nivel psicológico y otras a nivel educativo que si no las tratas de forma integral es muy difícil que el niño siga su ritmo de clase y esto es algo fundamental para ellos porque pasan muchas horas en el colegio. Otra de las cosas importantes es que recibir recompensas verbales y afectivas más que materiales ayudan a empezar a trabajar sobre un reforzamiento positivo, es decir, sobre aquellas cosas que están haciendo bien y queremos que se repitan en el tiempo y queremos ensalzarlas y a partir de ellas fomentar conductas mucho más adaptativas. Es importantísimo tener en cuenta cómo recompensamos verbal y afectivamente porque los niños en las sesiones, en este primer nivel de actuación, se están enfrentando constantemente a sus dificultades. Por ello puede haber rechazos temporales a las sesiones y esto es normal porque existe una tolerancia a la frustración que también hay que seguir trabajando y esta tolerancia a la frustración muchas veces tenemos que tener en cuenta que solamente podemos cambiarla cuando nos frustramos y frustrar al niño dentro de la intervención en consulta y dentro de lo que viene a ser el espacio terapéutico es importante porque es un espacio protegido y sí que es verdad que podemos frustrarlo para que efectivamente alcance niveles de tolerancia. En ese sentido, como hemos dicho antes, el reforzamiento positivo es algo muy importante y normalmente pasan desapercibidos los comportamientos de los niños en este primer nivel de actuación. Cuando un niño está cerca de la televisión y los padres quieren que esté lejos y se siente en un lugar adecuado, normalmente siempre dicen aléjate, aléjate de la televisión, ponte más lejos y por casualidad un momento determinado el niño está sentado en otro espacio y lo está haciendo bien, ese comportamiento pasa desapercibido y hay que entrenar para que en el primer nivel de actuación los niños sean reforzados continuamente por sus conductas adaptativas. Cuando estamos hablando de jóvenes un poquito más mayores, atender a su demanda es imprescindible. Ellos saben que la ayuda no la han contratado directamente, muchas veces cuando son jóvenes problemáticos, como por ejemplo los de hermano mayor. Entonces hay que saber qué es lo que les preocupa, qué es lo que quieren cambiar. Y en muchas ocasiones el bloqueo es tal que lo que no quieren es hablar con sus madres o con sus padres y eso también hay que respetarlo. Es importante tener en cuenta las necesidades del primer nivel, tener esto muy en cuenta. Se llaman necesidades del primer nivel porque nos están reclamando algo a lo que tenemos que atender. Luego ya veremos qué es lo difícil de todo esto. Sí que es verdad que cuando estamos hablando de jóvenes hay que tenerles muy en cuenta y hay que darles el protagonismo suficiente, saber quién ha solicitado la ayuda y saber por qué y realmente si ese joven quiere o no quiere empezar una determinada intervención. Esto no quiere decir que si no existe el sí del joven no podamos hacer algo porque cambie esa conducta o porque cambie realmente esa actitud ante la intervención, pero hay que tener en cuenta desde dónde partimos. Las intervenciones individuales con los jóvenes muchas veces se acaban convirtiendo en intervenciones familiares. Estamos en intervención domiciliaria, estamos trabajando en un sistema y hay un primer nivel de actuación, pero veremos también cómo hay otros y hay que intentar casar las necesidades de este primer nivel con las necesidades de otros.
Cuando estamos hablando de adultos y de mayores hay que tener en cuenta también quién ha solicitado esa ayuda y para quién, porque muchas veces lo que nos estamos encontrando es que el adulto solicita la ayuda porque la convivencia con el mayor es muy complicada, pero no es el mayor el que necesita de esa ayuda, sino que es la persona que está cuidando de esa persona. Cuando intentamos entrar dentro del sistema domiciliario tenemos que ver efectivamente quién es el que está reclamando la ayuda, para quién y si esa persona también tiene que cambiar o también tiene que recibir esa atención. Es muy importante tener en cuenta esto tanto en los problemas de pareja como en los problemas relacionados con la etapa más adulta por el síndrome del cuidador quemado. Bueno, la pregunta es con quién tenemos que trabajar, ¿no? Y en este primer nivel de actuación queda claro, siempre hay que trabajar con el niño, con el adulto, con el joven, porque hay que atender a sus necesidades. Pero no hay que olvidar que en este primer nivel de actuación las sesiones son duras, es más difícil desaprender un comportamiento que aprenderlo. El paciente se enfrenta continuamente a sus dificultades y por eso hay que reforzarle constantemente y que el sistema familiar de alrededor también lleve consigo ese reforzamiento positivo y esos logros conseguidos día a día que a veces son muy pequeños y que no se ven claramente. Lo más importante es trabajar con continuidad, con regularidad y los objetivos hay que verlos a corto, a medio, a largo plazo. Por eso en la observación, por eso en no el diagnóstico del paciente, sino el diagnóstico del problema y el adecuado entendimiento de la situación nos dan cómo podemos priorizar los objetivos a corto, a los objetivos a largo y a medio plazo. Es importantísimo hacerse ese esquema mental de la intervención. Es muy frecuente que no todas las admisiones se terminen de forma adecuada, por eso tenemos que tener en cuenta que aunque queramos terminarlas con una sensación positiva, no terminar riéndonos, no terminar con un estado agradable de emociones no significa que no estemos haciendo adecuadamente la intervención. Hay veces que no se puede hacer otra cosa, pero sí que tenemos que saber que ha tenido un sentido si estábamos trabajando frustración o si estábamos trabajando, por ejemplo, límites. Y por último, tener en cuenta que la prevención es lo más importante. A veces la intervención parece que no avanza, pero ¿qué pasaría? Y esta es la pregunta que tenemos que hacerle cuando piensan que la intervención no avanza. ¿Qué pasaría si nosotros no estuviéramos interviniendo en conductas desadaptativas en este momento? Realmente muchas veces no estamos interviniendo para conseguir objetivos, sino que estamos previniendo que se puedan desembocar comportamientos muchísimo más desadaptativos.